Soy Ángel Lomelí, voy a hacer los circuitos en serie en paralelo con el multímetro análogo y voy a tomar sus mediciones. Este es el circuito en serie, está conformado por 5 resistencias. Resistencia 1, 10 kilo ohms, código de colores café, negro, naranja, dorado. La segunda resistencia es de 2.2 kilo ohms, es rojo, rojo, rojo. La resistencia 3 es de 3.3 kilo ohms, que es naranja, naranja, rojo. La resistencia 4 es de 4.7 kilo ohms, que es amarillo, violeta, rojo. La resistencia 5 es de 6.1 kilo ohms, que es azul, café, rojo y dorado. La intensidad total del circuito es de 0.342 miliamperes o 342 microamperes o 0,000342 amperes. Este es el voltaje de cada una de las resistencias y el voltaje total. Ahora vamos a pasar con el multímetro analógico y vamos a tomar las mediciones de las resistencias, su amperaje, su voltaje y las resistencias. Ahora estamos aquí con nuestro protoboard, nuestro circuito armado, las 5 resistencias y nuestro multímetro analógico. El multímetro está previamente calibrado, es decir que está en ceros tanto izquierda como en derecha. Para calibrarlo sencillo movemos este pequeño tornillo, lo calibramos a cero a la parte izquierda, juntamos las puntas de nuestro multímetro en alguna de las dos escalas, en mi caso de mi multímetro, y ajustamos con esta pequeña rueda. Ahora vamos a pasar a medir los ohms de nuestras resistencias. Empezamos con resistencia 1, que es de 10 kilo ohms, que está aquí. Nos da 10, lo multiplicamos por 1000 y nos da 10.000. La siguiente resistencia es 2,2 kilo ohms, que en este caso nos está arrojando un valor de 2,6 kilo ohms. Ahora la resistencia 3, que es de 3,3 kilo ohms, nos está arrojando un valor de 3,8 kilo ohms, 3,9 kilo ohms. Ahora con la resistencia 4, que es de 4,7 kilo ohms, vamos a checarla y nos da un valor de 5,1 kilo ohms. Y ahora la resistencia 5, que es de 6,1 kilo ohms, 6600 ohms, y nos está dando unos 7 kilo ohms. Y ahora con la resistencia total nos debe de dar el valor de 26,3 kilo ohms. Y aquí nos está arrojando el valor de 30 kilo ohms. Ahora vamos a medir el voltaje de las resistencias y el voltaje total. El voltaje total es de 8,99 volts. El voltaje de la resistencia 1 es de 3,42 volts. El voltaje de la resistencia 2 es de 0,75 volts. Voltaje 3 es de 1,12 volts. Voltaje 4 es de 1,60 volts. Y voltaje 5 es de 2,08 volts. Ahora vamos a medirlos con nuestro multímetro análogo. Ahora estamos para medir nuestro voltaje en el circuito, el voltaje total y el voltaje de cada una de las resistencias. Ahora vamos a medir el voltaje total. Previamente conecté la pila de 9 volts al circuito y es importante que nosotros tengamos cuidado en qué lado ponemos las puntas de nuestro multímetro, ya que nuestro multímetro puede dar un puntazo y puede doblarse la punta, o en el peor de los casos pues quemar el aparato.
Así que siempre tienes que intentar correctamente el lado negativo con el lado negativo y el lado positivo con el lado positivo para evitarte cualquier accidente. Y bien, ahora vamos a medir nuestro voltaje total, que nos está arrojando el valor de 8,6 volts. Es un voltaje aproximado a los 9 volts. Esto se puede ver ya que nuestra pila puede estar desgastada por su uso. Y ahora vamos a medir los voltajes de las resistencias. Ahora voy a tomar las mediciones del circuito en paralelo. La resistencia 1 es de 10 kilo ohms, la resistencia 2 es de 4,7 kilo ohms, la resistencia 3 es de 2,2 kilo ohms y la resistencia 4 es de 1 kilo ohm. El voltaje total es de 9 voltios, que es igual para cada resistencia. La intensidad total es de 15,92 miliamperes y la intensidad de la resistencia 1 es de 0,9 miliamperes, la resistencia 2 es de 1,91 miliamperes y la resistencia 3 es de 4,09 miliamperes y la resistencia 4 es de 9 miliamperes. Ahora vamos a comprobar las resistencias. Ahora vamos a tomar los valores de cada una de las resistencias con nuestro multímetro previamente calibrado. Vamos a tomar los valores de cada una de las resistencias. He conectado a propósito mal las resistencias del circuito para que a la hora de tomar sus valores individuales no nos interfiera y nos dé el valor de la resistencia total. Así que vamos a empezar con resistencia 1, que es de los 10 kilo ohms. Nos da un valor un poquito pasado de los 10 kilo ohms, pero que no llega a los 10,2 kilo ohms. El valor de la resistencia 2 es de 4,7 kilo ohms y nos está dando un valor de 5,1 kilo ohms. El valor de la resistencia 3 es de 2,2 kilo ohms y nos está dando un valor de 2,6 kilo ohms. El valor de la resistencia 4 es de 1 kilo ohm. Nos da un valor de 1,2 kilo ohms. Ahora vamos a calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total de 565 ohmios, vamos a calibrar nuestro multímetro y comprobar que no esté calibrado, así que vamos a calibrarlo. Ya calibrado, vamos a tomar la medida. Y nos da un valor de 500 ohms. 50 por 10 nos da 500, así que es un valor de 500 ohms de resistencia total. Y ahora vamos a medir los voltajes, comprobar que cada resistencia tenga 9 volts y vamos a medir las intensidades. Ahora vamos a calcular los voltajes de las resistencias. El voltaje total es igual al voltaje de cada una de las resistencias, así que vamos a ver. El voltaje de la resistencia 1 es de 8 volts. El voltaje de la resistencia 2 es de 8 volts. El voltaje de la resistencia 3 es de 8 volts. Y el voltaje de la resistencia 4 es de 8 volts. Con nuestro multímetro calibrado, conecté al lado negativo del multímetro con unas pinzas que emanan el lado negativo de la pila. Y vamos a calcular la intensidad total, que es de 15,92 miliamperes.
Y aquí estamos viendo que nos da unas 5 rayitas, es decir que tenemos 25 miliamperes. Ahora vamos a medir cada intensidad de cada una de las resistencias. Con nuestro multímetro calibrado vamos a medir las intensidades de cada una de las resistencias, por lo cual vamos a poner nuestra escala en los 10 miliamperes, porque cada una de las resistencias que vamos a medir tiene una medida de menos de los 10 miliamperes. Así que vamos a empezar con la resistencia 1. Apoyándome en las pinzas Caimán, conecté el lado negativo de la pila, y para calcular la resistencia número 1 conectamos el lado positivo a la segunda resistencia. Nuestro lado positivo va a la resistencia 2 y con nuestro lado negativo del multímetro checamos nuestra medida, que nos da una medida de 1,3 miliamperes en la resistencia 1. Y ahora vamos a calcular la intensidad de la resistencia 2. Ahora, para calcular la resistencia 2 tenemos que conectar el lado positivo de la pila a la resistencia 1 y dejar de dar continuidad al circuito en la resistencia 2. Ahora ponemos nuestro lado positivo del multímetro en la resistencia 1, en el lado positivo de la pila, y conectamos el lado negativo a la resistencia 2 y nos da un valor de 2,2 miliamperes. Ahora, para calcular la intensidad de la resistencia 3, conecté el lado positivo de la pila a la resistencia 2 y dejé de dar continuidad al circuito en la resistencia 3, por lo que ahora podemos calcular su resistencia, que es una resistencia de 4,9 miliamperes. Así que vamos a ver cuánto nos da. Nos dio una medida de 3,9 miliamperes, casi los 4 miliamperes. Así que ahora vamos a calcular la intensidad 4 de la resistencia 4, por lo cual volvemos a dar continuidad al circuito y dejamos de dar continuidad en la resistencia 4. Conectamos el lado positivo de nuestra pila a la resistencia 3 y en la resistencia 4 tiene intensidad de 9 miliamperes, así que en nuestro caso nos está dando una intensidad de 8 miliamperes. Hola, soy David Aguilar y voy a hacer las mediciones de resistencia, corriente y voltaje en el circuito mixto con el multímetro analógico. Para este circuito utilicé 6 resistencias con valores de 1 kilo ohm, 2.7 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, 5.6 kilo ohm, 10 kilo ohm y 4.7 kilo ohm. Lo primero que haré, las voy a medir una por una, ya las tengo separadas. Y voy a poner el multímetro en escala de por 1 kilo ohm. Y empezaré con R1 con valor de 1 kilo ohm en el código de colores, y en el multímetro va a marcar 0.95 kilo ohm. R2 con valor de 2.7 kilo ohm me da
2.4 kilo ohm. R3 de 2.2 kilo ohm. La marca 2 kilo ohm. R4 con valor de 5.6 kilo ohm. Marca 5.3 kilo ohm. R5 de 10 kilo ohm. Marca 9.5 kilo ohm. Y R6 de 4.7 kilo ohm. Me marca 4.5 kilo ohm. Por último, uno todas las resistencias para armar el circuito, y la resistencia total la calculo midiendo de R1 hasta R3. Me da aproximadamente, marca el multímetro, 5.4 kilo ohm, no llega a 5.5. Para continuar con la práctica voy a conectar una batería de 9 volts y voy a medir el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. Para esto también voy a cambiar la función del multímetro, y el primer voltaje que mediré va a ser el voltaje total de la malla 1, que son las resistencias 1, 2 y 3, y me marca 9.4 volts. 9.4. Para la resistencia 1 voy a cambiar la escala a 2.5 y conecto las puntas del multímetro. Me da aproximadamente 1.65 volts. Para las otras, para R2 y R3 vuelvo a cambiar la escala, y para R3 voy a tener para R2 voy a tener un voltaje de 3.9 volts, y en R3 voy a marcar 3.6 volts. Ahora lo que calcularé va a ser el voltaje total de la siguiente malla, que son las resistencias 4, 5 y 6. Pongo multímetro sobre resistencia 4 y 6, y el voltaje es igual al voltaje de la resistencia 3, que fueron 3.9 volts. Ahora mido las otras resistencias, mido los otros voltajes, perdón, cambiando la escala. Voy a tener en la primera resistencia 0.95 volts.
En R5 voy a tener un voltaje de 1.65 volts. Y por último R6 con un voltaje de 1. Ahora sí, voltaje en la resistencia 6 me va a marcar 0.8 volts. Por último voy a medir la intensidad. Para esto cambio la función de función, lo voy a poner en 2.5 miliamperes. Y la primera intensidad que voy a medir va a ser la total, la cual la mido de la resistencia 1, por lo que primero la tengo que separar del circuito. Y ahora sí medirlo. Me va a dar aproximadamente 1.6 miliamperes. Ahora, para seguir midiendo las otras intensidades, vuelvo a conectar la resistencia que quité. Y ahora voy a medir la intensidad en la intensidad 1, que está, la cual la mido sobre resistencia 2. Desconecto esa resistencia y ahora mido sobre ella. Me va a dar 1.45 miliamperes. Por último, la intensidad 2 la voy a poder medir en las resistencias 4, 5 y 6. Va a ser la misma sobre estas tres resistencias. Voy a separarla, voy a abrir la resistencia 5 y voy a medir sobre esta. Voy a tener una intensidad de 0.2 miliamperes. Y ya es todo. Aquí están los valores. Aquí ya por último tengo los valores calculados y con los últimos valores medidos aquí con el multímetro analógico.